Buenas, aquí estamos una vez más para proseguir hablando de verdades que necesitamos entender del maravilloso plan de salvación de nuestro Señor, lo que Él hizo para alcanzarnos y hacernos herederos de su reino. Y quiero hablar acerca de una doctrina que muy poco la escucho en los centros. Muchos pastores ni entienden la doctrina, esa se llama la doctrina de la transferencia, como de transferir algo. Y se hace muy importante porque en los días en que vivimos nosotros hay muchas doctrinas que se enseñan allá y que no tienen ningún sentido para la persona que piensa, para el intelectual, para la persona que piensa verdaderamente cómo es la justicia del Señor. Porque el Padre es comprensible si nosotros nos ponemos, como dicen, a entender su forma de acción. Y a veces muchas personas malentienden el amor de Dios porque han sido mal informados acerca del carácter de nuestro Padre Celestial. Y aquí estoy, sí, en defensa de esa maravillosa doctrina que se llama la doctrina de la transferencia. Muy importante que a esta altura muchos creyentes que están allá en estas iglesias entiendan qué es la doctrina de la transferencia. Porque es importante, porque así nos damos cuenta de la justicia, del carácter, de la forma en que nuestro Padre Celestial acciona para poder trazar una verdad que no se puede negar, una verdad absoluta, una verdad inmutable. Muchos cristianos creen que Yeshua, murió en nuestro lugar, y este concepto desconcierta a miles de millones de cristianos. Se preguntan qué clase de Dios adoran los cristianos. Los musulmanes piensan de esa manera porque los musulmanes entienden bien cómo es que el pecado trabaja. ¿Por qué Dios requeriría la muerte de un hombre inocente para que los culpables puedan quedar libres? Por cierto, la antigua idea de que para evitar la ira de Dios era necesaria la muerte de una persona inocente era la base para sacrificar a niños a Moloch en los tiempos bíblicos. Ningún sistema de justicia en la tierra defiende la idea de que un hombre puede tomar el lugar de otro cuando se trata de castigo. Todos los sistemas legales justos se basan en la responsabilidad personal y la rendición de cuentas. Sin embargo, muchos cristianos piensan incorrectamente que el Padre envió a nuestro Señor Yeshua, a Jesús, a la cruz, porque para redimir a los pecadores, un hombre inocente tenía que morir en nuestro lugar. Por supuesto, la Biblia enseña que Jesús murió por nosotros, pero no murió como sustituto. Oigan esa palabra, sustituto. Es decir, Jesús no murió en nuestro lugar. Ahora, espera, escúchame. Entiendo por qué la muerte de Jesús parece ser una muerte sustitutiva. Pero la idea coloca a la Biblia en un estado de conflicto interno. Esto hace que la idea sea inaceptable. El Padre no encabeza un gobierno donde el castigo por hacer el mal lo pagan los inocentes para que los culpables puedan escapar. En cambio, el Padre tiene un sistema legal donde cada persona es responsable de sus propias acciones. El Padre le dijo a Ezequiel: el hijo no compartirá la culpa de sus padres, léanlo, ni los padres compartirán la culpa de sus hijos. La Biblia ofrece una explicación de la muerte de Jesús y puede que te sorprenda. A mí me sorprendió hasta que comencé a investigar y poder entender este maravilloso plan del Señor. Me da gozo entenderlo. Antes de profundizar en las importancias críticas de la doctrina de la transferencia, necesito abordar dos temas. Dos tipos de culpa, de terceros y excepcional. Mucha gente se sorprende al saber que el plan de salvación incluye a Lucifer y sus demonios. ¿Qué tiene que ver ellos con esto? No con el propósito de la salvación, pero incluso de todo modo, Lucifer y sus seguidores fueron llamados al arrepentimiento muchas veces, pero voluntariamente rechazaron cada propuesta antes de ser expulsados del cielo. Si los ángeles se hubieran arrepentido, el Padre habría implementado un plan de salvación también para ellos. Después de que desafiaron
al Espíritu Santo y cometieron el pecado imperdonable, el Padre no pudo hacer nada más que echarlo del cielo. Cuando el Padre implementó el plan de salvación para la humanidad, incluyó a Lucifer y sus seguidores porque tienen una responsabilidad significativa por la maldición del pecado en la tierra. Lucifer y sus seguidores son depredadores y se han aprovechado de la humanidad desde el día en que Adán y Eva pecaron. Cada día continúan acumulando sobre sí mismos una culpa mayor, además de la que acumularon en el cielo. Las acciones de Lucifer y sus seguidores se registran cada día porque el plan de salvación incluye la culpabilidad del tercero. Si un adulto hace que un menor comete un delito ante los ojos de la ley, ambos son culpables. Pero el adulto tiene mayor culpa porque utilizó su posición de autoridad y influencia para corromper a un menor. Cuando un depredador causa la delincuencia de un menor, la culpa del depredador a veces se llama culpa del tercero, porque están involucradas tres partes: una víctima, un depredador y un menor. Aunque tanto el menor como el adulto son culpables de infringir la ley, el adulto recibirá un castigo mayor porque tiene mayor culpa. La culpa del tercero es importante dentro del plan de salvación porque el Padre ve todo lo que el diablo y sus demonios están haciendo. Los observa usando sus poderes y habilidades superiores para aprovecharse de la humanidad. Los demonios están acumulando una enorme cantidad de culpa y como resultado sufrirán las consecuencias. Insoportablemente sufrirán en el infierno. Jesús declaró el principio de la culpa de terceros. En Mateo 18, versículo 6 dice: si alguno hace tropezar a uno de estos pequeños, los que creen en mí, más le valdría que le colgaran al cuello una gran piedra de molino y ser ahogado en lo profundo del mar. En la evidencia como el Señor preparó a las personas para que entendieran este plan maravilloso. Hay otro tipo de culpa que es necesario discutir. Cuando una persona comete un pecado contra su prójimo, en realidad comete dos pecados. Peca contra el prójimo y contra el Padre que nos manda a amar a nuestro prójimo como a nosotros mismos. Si el pecador se arrepiente y hace restitución a su prójimo, todavía tiene una culpa pendiente, porque violó el segundo mandamiento del amor. Un pecador no puede hacer restitución por una culpa pendiente. La pena por el pecado es la muerte. La ley es implacable e inmutable, pero el Padre ha creado una manera de eliminar la culpa. A este proceso yo le llamo la doctrina de la transferencia. El Padre ilustró esta doctrina en los servicios del templo terrenal dados a Moisés en el santuario. Para eliminar la culpa pendiente en el antiguo Israel, una persona primero tenía que restaurar a su víctima mediante la restitución. Después de enmendar su mal proceder, debía presentarse ante el altar del holocausto y confesar su pecado al Padre. Así, mediante la sangre de un cordero sin defecto, su culpa excepcional fue transferida a los cuernos del altar. Una vez que la sangre del cordero era rociada sobre los cuernos, servía como registro de la transacción. Cuando entiendan esto, ustedes van a entender los sacrificios maravillosos que se efectuaban diariamente en el santuario celestial y cómo ahora nuestro sumo sacerdote, Yeshua, Jesús, está en el santuario del cielo intercediendo él como sumo sacerdote según el orden de Melquisedec. La culpa pendiente registrada en los cuernos del altar contaminaban el templo. Por lo tanto, cada año el Padre exigía que el templo fuera limpiado de toda culpa, restaurado a una condición sin pecado. En el día de la expiación, al final del servicio de limpieza, la culpa acumulada en el templo se transfirió a un macho cabrío, a menudo llamado el chivo expiatorio. Después de que la culpa fue transferida al chivo expiatorio, el templo quedó libre de culpa y el macho cabrío fue conducido al desierto para morir lentamente de hambre. Este chivo expiatorio representa a Lucifer. Él es el padre del pecado y es responsable de él. Por tanto, tiene culpa de tercero. Él llevó a Eva a pecar y preparó las circunstancias para que Adán también lo hiciera. Por tanto, la maldición del pecado vino por medio del diablo. Peor aún, desde que influyeron
En Adán y Eva, Lucifer y sus demonios han estado engañando activamente a todo el mundo, los 8,000 y pico millones de personas que están aquí. La humanidad fue criada inferior a los ángeles. Por tanto, cuando se trata de depredadores angelicales, los humanos son considerados menores a los ojos de Dios. Por supuesto, los seres humanos podemos pecar sin influencia demoníaca porque tenemos libre albedrío y una predisposición natural a hacerlo. La naturaleza carnal hace que todo peque tarde o temprano. El diablo y sus demonios no están directamente involucrados en cada pecado intencional. Santiago escribió: cada uno es tentado cuando es arrastrado y seducido por sus propios malos deseos. Luego, después de concebir, el deseo engendra el pecado, y el pecado, cuando alcanza su madurez, engendra la muerte. Sin embargo, el diablo y sus demonios indirectamente tienen culpa en cada pecado, porque la naturaleza pecaminosa del hombre surge de la caída de Adán y Eva. Recuerde, si un adulto induce a un niño a comer un delito, ambos son culpables ante la ley. Pero el adulto tiene mayor culpa. Si un niño comete un delito por su cuenta, es culpable ante la ley. Se tiene en cuenta su condición de menor o un juvenil, y un juez a menudo concede indulgencia que un adulto no recibiría. Jesús es un juez justo. Él comprende estos asuntos y trata con la culpa en consecuencia. Todos los niños y las personas que tengan capacidades intelectuales disminuidas serán salvos. O sea, aquellos que tienen en su mente no les retardada, como decimos, mongolito. Porque Dios no reconoce la culpa de aquellos que no distinguen el bien del mal. Los niños chiquitos también, cosas ahí, son inocentes. Su gracia, designación de la culpa, tercero, garantiza que la justicia y la vida eterna de Cristo les serán transferidas. La condenación solo se atribuye después de que una persona distingue el bien y el mal y exige hacer el mal. Si alguno, pues, sabe el bien que debe hacer, no lo hace, es pecado para él. ¿Quién es un pecador arrepentido? La Biblia define a un pecador arrepentido como una persona que ama apropiadamente al Padre Celestial y a su prójimo. Antes de que Yeshua, Jesús, comenzara su ministerio en la tierra, el Padre envió a Juan el Bautista para decirle a Israel que era un pecador arrepentido. Vino Juan el Bautista predicando en el desierto de Judea y diciendo: arrepentidos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Produzcan frutos acordes al arrepentimiento. El verdadero dolor por el pecado requiere acción que comienza con el amor de Dios y al prójimo. Produce fe, humildad, restitución. La experiencia de Zaqueo, el recaudador de impuestos, está incluida en la Biblia porque su testimonio es un ejemplo perfecto de un pecador arrepentido. Jesús lo dijo. Un pecador arrepentido es humilde, ama la honestidad y obedece la inspiración del Espíritu Santo. Vive por fe y hace lo correcto ante los ojos del Señor, sin tener en cuenta las consecuencias. Muestra dolor por los pecados al proporcionar restitución según sea necesario y abandonar el pecado. Cuando el Espíritu Santo lo convence, confiesa los pecados y a través del poder del Espíritu Santo que muere en nosotros, los vence. Una persona así es un pecador arrepentido ante los ojos de nuestro Padre Celestial. Una persona puede convertirse en un pecador arrepentido en unos pocos minutos. El Espíritu Santo conoce los pensamientos y motivos dentro de cada corazón. Un ladrón se convirtió en un pecador genuinamente arrepentido mientras estaba colgado en la cruz. Yeshua, Jesús, aseguró a ese ladrón que sería salvo en base a su arrepentimiento y fe en nuestro Padre Celestial. Si quieres la seguridad de la salvación, puedes tenerla ahora mismo, si te conviertes en un pecador arrepentido. En el pasado Dios pasó por alto tal ignorancia, pero ahora adorna a todas las personas, ordena que en todas partes que se arrepientan. Los pecados arrepentidos cometen dos tipos de pecado: accidental y intencional. El pecado accidental ocurre cuando la naturaleza pecaminosa de repente toma el mando, y el pecado ocurre sin premeditación. Después de más de muchos años de vivir como un pecador arrepentido, Pablo escribió sobre este fenómeno: y si hago lo que no quiero hacer, ya no soy yo quien lo hace, sino que el pecado que vive en mí. La naturaleza pecaminosa que lo hace.
Santiago proporciona una excelente descripción del pecado voluntario. Cuando uno sea tentado, nadie debe decir, el Padre me está tentando, porque el Padre no puede ser tentado por el mal, ni tienta a nadie a hacer el mal. Pero cada uno es tentado cuando es arrastrado por su propio mal deseo y seducido. Luego, después de concebir, el deseo engendra el pecado, y el pecado, cuando alcanza a su madre, engendra la muerte. Jesús habla de ambos tipos. Si ves a algún hermano o hermana cometer un pecado que no lleva a la muerte, pecado occidental, debes recordar tus propias debilidades y orar por ellos, y el Padre les dará vida. Me refiero a aquellos cuyos pecados no lleva a la muerte. Hay un pecado voluntario que lleva a la muerte. No estoy diciendo que debas orar por eso, porque Dios no anulará el libre albedrío de nadie. El pecado voluntario nos separa del poder interior del Espíritu Santo. Destruye una vida de fe, por supuesto. Todo mal, ya sea accidental o intencional, es pecado y la pena es la muerte. Y hay pecados que nos llevan a la muerte, porque los pecadores arrepentidos se apresuran a proporcionar restitución y confiesan humildemente su fracaso por el pecado accidental. La divinidad ama a todos los pecadores por igual. No hay favoritos. Aman a los pecadores rebeldes tanto como aman a los pecadores arrepentidos. Después de todo, los pecadores arrepentidos fueron primeros pecadores rebeldes, porque Dios no muestra favoritismo. Todos los que desobedecen voluntariamente al Espíritu Santo pecan fuera de la ley, sin tener conocimiento de la ley de Dios. También perecerán sin la ley. Y todos los que desobedecen voluntariamente al Espíritu Santo pecan bajo la ley, teniendo conocimiento de la ley de Dios, será juzgado, condenado por la ley. Jesús enseñó, pero yo os digo, amad a vuestro enemigo y orad por lo que os persigue, para que seáis hijos de vuestro Padre que está en los cielos. Él hace salir su sol sobre malo y bueno, y envía lluvia sobre justo e injusto. Si amas a quienes te aman, ¿qué recompensa obtendrás? ¿No hacen eso incluso los recaudadores de impuestos? Y saluda solo a los tuyos. ¿Qué hacen más que los demás? Ni siquiera los paganos hacen eso. Sé pues perfecto, inocente en cuanto a la segunda ley del amor, como vuestro Padre Celestial es perfecto, inocente en cuanto a la segunda ley del amor. La primera pregunta del ángel. Ahora que hemos discutido brevemente dos tipos de culpa y la definición bíblica de un pecador arrepentido, podemos ver las dos preguntas que desconcertaron a los santos ángeles presentadas en el capítulo anterior. Su primera pregunta fue: si la quinta ley de Dios es implacable e inmutable, ¿cómo justifica salvar a Adán y Eva de la muerte cuando la ley así lo exigía el día que comieron del fruto prohibido? La solución se encuentra en la doctrina de la transferencia. La doctrina de la transferencia enseña que, comenzando con Adán y Eva, la maldición del pecado se transfiere a las generaciones siguientes a través de la sangre contaminada de ancestros pecadores. Caín, el primogénito de Adán y Eva, se convirtió en asesino porque la maldición del pecado fue transferida a través de la sangre de sus padres. El Padre conoció todo esto de antemano, por lo que basó la salvación de los pecadores arrepentidos en la sangre sin pecado de Jesús. Una de las razones por las que el Padre envió a Jesús a la tierra fue para producir la santa justicia que los pecadores necesitan para la salvación. Por lo tanto, el Padre requirió que Jesús experimentara y venciera cada tentación que enfrentarían los pecadores. Además, exigió que Jesús superara tentaciones mucho más allá de las que cualquier ser humano podría experimentar, para eliminar preguntas y dudas futuras sobre el estándar de la justicia que Jesús tenía que alcanzar. Si Jesús alcanzó el estándar de justicia que el Padre requería, el Padre podría legítimamente justificar a un pecador arrepentido transfiriéndole la justicia de Cristo. Un pecador justificado es un pecador que se presenta ante el Padre como si nunca hubiera pecado. De esto se trata la justificación. Además, el Padre exigió que Jesús perdiera su vida eterna durante 3 días para que la vida eterna de Cristo pudiera ser transferida. El Padre necesitaba un medio de transferencia para transferir la justicia y la vida eterna de Jesús a todos los pecadores arrepentidos.
Dado que la maldición del pecado se transfiere a través de la sangre, el Padre ordenó que la culpa, la justicia y la vida eterna también se transfieren a través de la sangre. Ten en cuenta lo siguiente. 1. Todos, excepto Yeshua, Jesús, han pecado. 2. Todos los seres creados de Adán y Eva han heredado esta naturaleza pecaminosa a través de la sangre de sus padres. 3. La maldición del pecado se transfiere de generación en generación como un virus fatal. 4. Los pecadores mueren porque las consecuencias del pecado es la primera muerte. Los pecadores impenitentes también están condenados a morir una segunda muerte al final de los 1000 años, porque la pena por el pecado es la muerte eterna. Considere este pasaje. Por tanto, así como la maldición del pecado entró en el mundo por un hombre y la pena de la muerte por su pecado, así la muerte vino a todos los hombres, tanto judíos como gentiles. No hay excepción, porque todos los que tienen naturaleza pecaminosa pecarán o han pecado. No hay diferencia entre judíos y gentiles, porque todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Porque la paga del pecado es muerte, pero la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Porque en el Evangelio se revela la justicia de Dios, una justicia que ningún pecador puede producir. Una justicia que es dada a los pecadores arrepentidos que están dispuestos a vivir por la fe desde el principio hasta el fin. De principio a fin, así como está escrito, los justos a los ojos de Dios son aquellos que vivirán por la fe. Jesús es el juez. Todo cristiano debe saber que el Padre no juzga a los pecadores. En cambio, le ha asignado esta tarea a Jesús, quien caminó en nuestros zapatos y fue tentado en todas según nuestra semejanza. Jesús sabe todo sobre el dolor y el sufrimiento. También ha sido tentado en forma que va más allá de la experiencia humana. Por lo tanto, tenemos un juez que sabe todo sobre la maldición del pecado y cómo es la vida en la tierra. Anduvo aquí en una naturaleza humana y en esa naturaleza humana él venció el pecado, se sometió a su Padre. Cuando Jesús juzga a un pecador, no puede transferir su justicia y vida eterna porque ama profundamente al pecador. En cambio, tiene que seguir un proceso legítimo que el Padre estableció. Jesús es el foco de gran atención. Millones de ángeles y 24 ancianos, personas que anteriormente vieron en la tierra, están sentados en silencio alrededor de Jesús en una gran sala de tribunal. Cada ojo está fijo en Jesús mientras él examina minuciosa y cuidadosamente el historial de cada vida. Los ángeles y los 24 ancianos observan y esperan que él sea justo y coherente porque el futuro del universo está en juego. Los ángeles no quieren que se repita la rebelión de Lucifer, ni que los pecadores vuelvan a vivir en el cielo. Por eso observan cuidadosamente la deliberación de Cristo sobre si un pecador es rebelde o arrepentido. Si hay evidencia en el registro que muestra que una persona era un pecador arrepentido, después de presentar la evidencia a los ángeles y a los ancianos, Jesús transfiere la culpa pendiente del pecador al chivo expiatorio. Jesús no condena a nadie por estar contaminado con una naturaleza pecaminosa. Lucifer es el padre del pecado, es por eso que Lucifer recibe cualquier culpa de terceros que se merece. La frase culpa pendiente indica que incluso después de que un pecador arrepentido ofrece restitución y corrige todos los errores conocidos, todavía tiene culpa ante los ojos de nuestro Padre Celestial, porque una persona condenada no puede dar restitución por violar una de las leyes de Dios. Si fuera posible la restitución por la culpa pendiente, Adán y Eva habrían hecho la restitución para salvarse de las consecuencias y la pena del pecado. Cada pecador tiene una culpa pendiente y esta culpa se transfiere al responsable del pecado a través de la sangre sin pecado del Cordero. Después de transferir tanto la culpa pendiente del pecador arrepentido como cualquier culpa de tercero involucrada, la justicia de Jesús se transfiere al pecador arrepentido a través de su sangre perfecta. La sangre perfecta de Jesús es lo que hace posible la transferencia de la culpa y el encubrimiento de su justicia.
Solo después de que un pecador arrepentido sea declarado libre de culpa, podrá ser revestido de la justicia de Yeshua, Jesús. En este punto, el pecador está plenamente justificado ante los ojos del Padre. Entonces, la vida eterna que antes pertenecía a Jesús es transferida al pecador para nuestro Padre Celestial. Sea la gloria y la honra. Y clamaron a gran voz: la salvación pertenece a nuestro Dios, a nuestro Padre que está sentado en el trono, y al Cordero. La doctrina de la transferencia explica cómo el Padre resolvió la primera pregunta del ángel. Justifica a los pecadores arrepentidos mediante la sangre del Cordero, transfiriendo su culpa a Lucifer y dándole la justicia de Cristo. Pablo lo explica maravillosamente. Pero el don de la salvación no es como la transgresión que cometió Adán, porque si los muchos se refieren a las muchas personas que vivieron en la tierra desde Adán, murieron por la transgresión de un solo hombre, cuánto más la gracia del Padre y el don que vino por la gracia de un solo hombre, Yeshua, Jesús. Cristo desborda a muchos. Tampoco se puede comparar el don de Dios con el resultado del pecado de un hombre. El juicio que vino sobre Adán siguió a un pecado y trajo condenación inmediata sobre él y su descendencia. Pero el don de Dios siguió a muchas transgresiones, es decir, Dios esperó la plenitud de los tiempos y mediante la justicia de Yeshua, Jesús, el Padre trajo la justificación a todos los pecadores arrepentidos, todos los que vivieron antes de la cruz y los que vivirán después de la cruz. Porque si la transgresión de un solo hombre, Adán, la muerte reinó sobre toda la humanidad, por ese solo hombre, ¿cuánto más reinarán en vida por medio de uno de los que reciben la abundante provisión de la gracia y del don de la justicia de Dios, un hombre, Jesucristo? En consecuencia, así como una transgresión resultó en condenación para todos, judíos y gentiles, por igual, así también un acto de justicia resultó en justificación y vida para todos, judíos y gentiles por igual. Aquí viene la segunda pregunta del ángel. La segunda pregunta que desconcertó a los ángeles fue: una vez que una naturaleza sin pecado se transforma en una naturaleza pecaminosa, ¿cómo ocurre lo contrario? La solución del Padre es un milagro de dos pasos. El primero se llama renacimiento y el segundo se llama el sellamiento. Cada vez que el Padre es capaz de atraer a un pecador hacia él a través del ministerio del Espíritu Santo, y ese pecador se da cuenta de su verdadera condición ante el Padre y su desesperada necesidad de la justicia, de eso el Espíritu Santo realiza un milagro y le dará a ese pecador arrepentido, pecador, una nueva naturaleza y una nueva vida. El pecador repentinamente comenzará a tener hambre de la palabra de Dios y sed de asuntos espirituales y se convertirá en una persona completamente diferente. Recibirá conocimiento y comprensión y una vida que nunca supo que existía. Amará al Padre Celestial y a su prójimo y abandonará sus costumbres pasadas para buscar una vida que agrade a nuestro Padre Celestial. Estudiará y apreciará la Biblia y descubrirá la paz y el gozo y la humildad y el servicio. Considerará las cosas materiales del mundo de poco valor y los espirituales como preciosas y eternas. La Biblia enseña que nuestra propensión natural hacia Dios es hostil. Si una persona está lejos de Dios, no notará la hostilidad. Pensará que todo está bien. Sin embargo, una vez que una persona intenta acercarse a nuestro Padre Celestial, descubrirá que la hostilidad dentro de sí es enorme. Pablo escribe: los que viven según la carne piensan en los deseos de la carne, pero los que viven según el Espíritu tienen la mente puesta en lo que el Espíritu desea. La mente gobernada por la carne es muerte, pero la mente gobernada por el Espíritu es vida y paz. La mente gobernada por la carne es hostil a Dios, no se somete a la ley de Dios ni puede hacerlo. Los que están en el reino de la carne no pueden agradar a Dios. A toda persona nacida de nueva se le da una propensión natural a la justicia y es entonces cuando comienzan los problemas. Una persona nacida de nuevo no es solo un buen vecino, es un pecador arrepentido. Rápidamente descubrirá que tiene dos naturalezas que luchan constantemente entre sí por la supremacía y su naturaleza pecaminosa tenderá a una emboscada a lo espiritual tan a menudo como sea posible. Es nuestra vida diaria. Aunque la naturaleza pecaminosa permanece dentro de un creyente nacido de nuevo, debemos y podemos vencer la tentación, porque si vivís según la carne moriréis, pues
Pero si por el Espíritu hacéis morir las malas obras de la carne, viviréis. Porque aquellos que son guiados por el Espíritu de Dios son hijos de Dios. Jesús le dará a cada pecador arrepentido el poder de vencer la tentación como Él venció la tentación. Si cuestiona la necesidad de vencer la tentación, bueno, lee el testimonio de su enviado a la Santa Iglesia en Asia Menor. Debido a que todo cristiano nacido de nuevo tiene dos naturalezas, tiene que vivir y permanecer como un pecador arrepentido. El problema es que tarde o temprano todos los cristianos nacidos de nuevo pecarán, a veces accidentalmente y otras veces voluntariamente. La maldición del pecado está tan profunda dentro de nosotros que es imposible vivir sin pecar. Por lo tanto, los cristianos nacidos de nuevo tienen que vivir en el estado perpetuo como un pecador arrepentido, que es humillante y contrario a la naturaleza carnal. Cuando un pecador arrepentido se queda corto, hace la restitución según sea necesario. Cuando hace algo malo, lo arregla lo más rápido posible. Cada vez que el Espíritu Santo trae culpa a una persona, Él reconoce el problema, confiesa su pecado a aquel que le agravió y lo remedia. Luego confiesa sus pecados a Dios y la culpa impulsada por el Espíritu Santo desaparece. Este ciclo continúa en la vida de un cristiano, se llama santificación. La palabra describe un proceso de desarrollo, el proceso de llegar a ser como Jesús. Por tanto, despojado de toda malicia y de todo engaño, de toda hipocresía, de toda envidia, de toda calumnia. Anhelad, como niño recién nacido, la leche espiritual pura, para que con ella crezcáis en vuestra salvación, ahora que habéis probado que el Señor es bueno. Para mantener a los pecadores arrepentidos encaminados y viviendo con el desafío de ser y permanecer pecadores arrepentidos, lo cual es contrario a nuestra carne, el Padre ha provisto un regalo maravilloso. Ahora es el Padre que nos hace firmes a nosotros y a vosotros en Cristo. Él nos ungió, nos puso su sello de propiedad y puso su Espíritu en nuestros corazones como depósito, garantizando lo que está por venir. Pablo indica que cada pecador arrepentido recibe el Espíritu Santo como depósito, garantizando lo que está por venir. Jesús juzgará a los vivos durante la gran tribulación. El juicio de los vivos es diferente al juicio de los muertos, porque los vivos siguen vivos. Así que continúan teniendo libre albedrío y poder de elección. Juzgar a los muertos es diferente, ya que han sido sellados por la muerte. El Padre ha proporcionado una solución maravillosa a este problema, porque sabe que mientras la naturaleza pecaminosa permanezca dentro de un pecado arrepentido, eventualmente pecará y la pena por el pecado lo condenará a muerte. ¿Qué cumple con el depósito? Cuando un pecador se arrepiente, se le da el Espíritu Santo como depósito, garantizando lo que está por venir. Pablo describe este fenómeno en Hebreos 8. Dios dice que viene un tiempo en que pondré mi ley en su mente y la escribiré en sus corazones. Yo seré su Dios y ellos serán mi pueblo. Ya no enseñarán a su prójimo ni dirán unos a otros: conoce al Señor, porque todos me conocerán, desde el más pequeño hasta el más grande, porque perdonaré sus maldades y no me acordaré más de sus pecados. Dios le reveló al Pablo que vendría un tiempo en que él eliminaría la naturaleza pecaminosa de los pecadores arrepentidos. Esto sucedería escribiendo sus leyes en sus corazones y mentes. Cuando Dios haga esto, los pecadores arrepentidos serán restaurados a un estado como Adán y Eva antes de pecar. Hasta que llegue ese momento, el Espíritu Santo se da en depósito para evitar que los pecadores arrepentidos se cansen y desanimen por la guerra implacable entre sus dos naturalezas. Pablo escribió: así que Cristo mismo dio a su pueblo, a los apóstoles, los profetas, los evangelistas, los pastores y los maestros, para preparar a su pueblo para la obra de servicio, para que el cuerpo de Cristo sea edificado hasta que todos alcancemos la unidad en la fe y en el conocimiento del Hijo de Dios y lleguemos a ser maduros, alcanzando todo la medida de la plenitud de Cristo. Si miras, verás que la comunidad cristiana no ha llegado a la unidad en la fe o en el conocimiento del Hijo de Dios. Los cristianos están más divididos que nunca. También notarás que la comunidad cristiana no ha alcanzado la medida total de la plenitud de Cristo, porque cada persona nacida de nuevo todavía peca cuando su naturaleza se apodera de él. Afortunadamente, esta triste condición no es permanente.
Pablo escribió a los nuevos creyentes en Éfeso diciendo: cuando creísteis en Jesús, fuisteis marcados en Él con un sello, el Espíritu Santo prometido, que es depósito que garantiza nuestra herencia hasta la redención de lo que son posesión de Dios para alabanza de su gloria. Justo antes de que comience la gran tribulación, Jesús seleccionará y empoderará a 144,000 personas como sirvientes, profetas del Señor, que están preparados para el tiempo del fin. Estarán formados por hombres y mujeres. Los 144,000 serán los primeros a quienes se les quitará su naturaleza pecaminosa. De este modo, el depósito del Espíritu Santo quedará lleno. Serán los primeros en alcanzar la unidad en la fe y en el conocimiento del Hijo de Dios y llegar a madurar, alcanzando toda la medida de la plenitud de Cristo. Por esta razón, en Apocalipsis 14:4 se le llama primicia de la cosecha venidera. Unos días antes del día 1 de la gran tribulación, las primeras personas vivas en ser juzgadas serán los 144,000. Cuando Jesús juzgue a cada uno de los miembros de este grupo, eliminará la naturaleza pecaminosa de esa persona. Cada miembro de los 144,000 comenzará su servicio teniendo una naturaleza como Adán y Eva antes de pecar. No tendrán propensión al pecado. El depósito del Espíritu Santo les será dado en plenitud y sus vidas de lucha con las dos naturalezas habrán terminado. Su nueva condición será sellada y estarán en perfecta unidad en el conocimiento del Hijo de Dios. Habrán alcanzado la medida total de la plenitud de Cristo mediante el cumplimiento de sus promesas de escribir mis leyes en sus mentes y corazones. La buena noticia para todos los que estarán entre los 144,000 es que esa primicia será una demostración viviente de lo que Jesús está preparando para hacer por todos los santos arrepentidos durante la gran tribulación. Cuando Jesús aparezca en la segunda venida, ocurrirá un acontecimiento sorprendente. Queridos amigos, ahora somos hijos de Dios y aún no se ha manifestado lo que seremos, pero sabemos que cuando Cristo aparezca, seremos semejantes a Él, porque le veremos tal como Él es. Tenga en cuenta que los santos serán como Él. Hace mucho tiempo Dios prometió transformar a su pueblo y el depósito del Espíritu Santo ha sido un anticipo de lo que estaban por venir. El Padre prometió a Ezequiel: os daré un corazón nuevo y pondré en vosotros un espíritu nuevo. Quitaré de vosotros vuestros corazón de piedra y os daré un corazón de carne. Y pondré mi espíritu en vosotros y os impulsaré a seguir mis decretos y a tener cuidado de guardar mis leyes. Es necesario hacer una última observación. Pablo explica cómo Jesús trata con miles de millones de pecadores arrepentidos que han muerto antes de que llegue el momento de eliminar su naturaleza pecaminosa. Cuando los muertos en Cristo resuciten, esto corruptible debe vestirse de incorrupción y esto mortal debe vestirse de inmortalidad. Así que cuando esto corruptible se haya vestido de incorrupción y esto mortal se haya vestido de inmortalidad, entonces se cumplirá la palabra que está escrito: sórbida es la muerte y la victoria. Así es como Dios resuelve la segunda pregunta del ángel. Una vez que una naturaleza en pecado se transforma en una naturaleza pecaminosa, ¿cómo ocurre lo contrario? Dios realiza un milagro en cada pecado arrepentido en dos fases. Primero está el milagro del renacimiento y segundo el depósito del Espíritu Santo. Para aquellos que vivan durante el juicio de los vivos habrá un sellamiento, la eliminación de la naturaleza pecaminosa para que todos los hijos de Dios se levanten a la medida total de la plenitud de Cristo. Jesús fue severamente probado. Jesús nació con una naturaleza sin pecado, la misma naturaleza que tuvieron Adán y Eva cuando fueron creados, como el segundo Adán. Jesús tuvo que enfrentar la tentación y triunfar donde Adán fracasó. Además, el Padre sabía de antemano que Lucifer afirmaría que Jesús tenía una gran ventaja sobre las personas que tenían una naturaleza pecaminosa. Entonces, para lograr la victoria de Cristo sobre el pecado y crear la justicia necesaria para salvar a los pecadores arrepentidos, el Padre elevó sustancialmente el listón. Exigió que Jesús enfrentara tentaciones que van mucho más allá de cualquier tentación que los seres humanos puedan enfrentar jamás. Jesús creció como un niño común y corriente.
tenía que llegar a comprender que Él era el Hijo de Dios. No tuvo visiones ni sueños que sepamos. A través del ministerio del Espíritu Santo, las Escrituras y sus padres, Jesús descubrió su identidad y declaró su fe a la edad de 12 años. De las Escrituras se desprende que los recuerdos de su vida preexistente como miembro de la divinidad se le ocultaron en gran manera mientras estuvo en la tierra. Según la Biblia, la primera vez que el Padre reconoce a Jesús como su Hijo fue en su bautismo a la edad de 30 años. Inmediatamente después el Espíritu Santo llevó a Jesús al desierto para contemplar su misión. No había comida y estábamos a finales de noviembre. Después de que Jesús ayunó 40 días, el diablo se le apareció ante un Jesús físicamente débil. El diablo no es tonto. Lucifer sabía que su vida y la de sus compañeros demonios estaban en juego. Si Jesús no cayó en una de sus 3 tentaciones, Lucifer sabía que la tortura y la muerte por fuego eran su futuro asegurado. Por lo tanto, pensó mucho en su acercamiento y primera tentación para Jesús. El diablo inició un asalto que en la superficie parece inofensivo al tentar a Jesús a usar un poquito de por divino. El diablo sabía que esto estaba prohibido, pero quería que Jesús se probara a sí mismo que era miembro de la divinidad al convertir unas pocas piedras en pan. Después de todo, Jesús tenía frío y estaba débil por la hipotermia y el hambre. Creo que el diablo creó la primera tentación sabiendo que el acto de conservación es uno de los motivos más fuertes para los seres humanos. Sabía que el rey David y su hombre comían el pan santo en el tabernáculo sin incurrir en culpa y pensó que Jesús podría justificar convertir piedra en pan para evitar morir. El diablo sabía que Jesús fácilmente podría haber convertido la piedra en el pan al pronunciar la palabra. Lucifer esperaba que Jesús pudiera usar esto como excusa para salir breve e inocentemente de las limitaciones humanas que el Padre le había impuesto para demostrarse a sí mismo que en verdad era miembro de la divinidad. Esta tentación sugiere que Jesús no tenía recuerdos de su vida preexistente en el cielo. Por supuesto, el diablo sabía quién era, Jesús. Pero Jesús solo sabía que Él era el Hijo de Dios por la fe. En definitiva, se trataba de una tentación muy inteligente que Jesús percibió inmediatamente. La primera tentación que Jesús enfrentó en el desierto prueba que Él no era ni es un ser humano como nosotros. Jesús es un miembro de la divinidad que tuvo la forma y las limitaciones de la humanidad durante 33 años. Así está escrito. Llegó a ser el primer hombre a dar un ser viviente. El postrer Adán, Jesús, espíritu viviente. No fue primero lo espiritual, sino lo natural. Y después de lo espiritual, el primer hombre es del polvo de la tierra, el segundo hombre es del cielo. Justo antes de su crucifixión, Jesús soportó voluntariamente una cruel paliza cuando simplemente podía haber roto las limitaciones de la humanidad y dar la vuelta a sus enemigos. Podría haber escapado de la cruz porque tenía el poder dentro de sí mismo para detener la tortura y destruir a sus enemigos. Creo que la tercera mayor tentación que Jesús enfrentó ocurrió casi todos los días de su vida adulta. Se quedaría en la tierra y permanecería dentro de las limitaciones de la humanidad. Utilizaría Él en un momento descuidado de justa indignación el poder divino para beneficio personal. Soportaría el ridículo y la soledad. ¿Qué amigo podría entender los pensamientos y sentimientos de Jesús? Han notado que cuando Jesús eligió a sus discípulos, ninguno era un amigo desde la infancia. En todo momento y bajo todas circunstancias, el plan de salvación exigía que Jesús permaneciera sumiso a la voluntad del Padre. Increíblemente lo hizo. La vida y la fe de Yeshua es un estudio profundo. Su vida y enseñanza nos muestra cómo la paciencia, el amor, la fe, la gracia y las leyes del Padre trabajan juntos en perfecta armonía. La vida de Jesús también revela el gran abismo que existe entre estar lleno del Espíritu Santo y estar controlado por la naturaleza pecaminosa, el yo. Mientras estaba en la cruz, antes de su muerte, Jesús dijo a sus discípulos: es necesario que el Hijo del Hombre padezca mucho y sea rechazado por los ancianos, por los principales sacerdotes y los maestros de la ley, y sea muerto y resucite al tercer día. Jesús fue a la cruz creyendo que resucitaría al tercer día. Este pensamiento, estoy seguro, fue de gran consuelo. Sin embargo, mientras Jesús estaba colgado en la cruz, el Padre hizo algo extraño que sorprendió totalmente a Jesús. El Padre se desconectó de Jesús
como si Jesús fuera un hombre malvado. Al que no tuvo pecado, Dios lo hizo pecado por nosotros, para que en nosotros fuéramos hechos justicia de Dios. Cuando el Espíritu Santo retiró la presencia del Padre de eso, Jesús fue sacudido hasta lo más profundo. Él gritó en alta voz, Eloi, Eloi, lema sabachthani, que significa, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? El Padre envió a Jesús a la cruz para probarlo. Cumpliría Jesús la primera ley del amor. Amó Jesús al Padre con todo su corazón, mente y alma. Haría lo que el Padre quería que hiciera. Esta fue la mayor tentación que Jesús enfrentó. El Padre quería que Jesús pereciera en la cruz para que su sangre transfiriera la justicia divina de Jesús y la vida eterna que antes le pertenecía a Jesús, a los pecadores arrepentidos. Mientras Jesús colgaba de la cruz, demostró al Padre y a los santos ángeles que amaba al Padre con todo su corazón, mente y alma, y que estaba dispuesto a morir. El Padre también envió a Jesús a la cruz porque quería saber si Jesús cumpliría la segunda ley del amor. Amó Jesús a los pecadores tanto como se amaba a sí mismo. Esta fue la segunda mayor tentación que enfrentó Jesús. ¿Estaría Jesús dispuesto a perecer para siempre para que los pecadores arrepentidos pudieran tener su vida eterna? El Padre probó a Jesús con esta ley cuando Jesús estaba en su punto más débil. Cuando Jesús estaba a punto de perecer, el Padre inesperada y repentinamente transfirió la culpa de los pecadores a Jesús. El Padre hizo a Jesús pecador y Jesús quedó traumatizado por el proceso. Inmediatamente Jesús se dio cuenta que estaba a punto de sufrir la muerte de un hombre malvado. La pena por el pecado es la muerte segunda, de la cual no hay esperanza de resurrección. Es cierto que Jesús había predicho su resurrección al tercer día. Sin embargo, mientras estaba en la cruz, cuando el Padre y el Espíritu Santo se separaron de él, Jesús entró en un estado que nunca había conocido. Inesperadamente se enfrentó a la muerte segunda, la misma muerte que se impondrá a Lucifer y a los malvados al final de los 1000 años. Según la infinita sabiduría del Padre, esta prueba extrema fue impuesta a Jesús durante sus momentos finales, porque era la mejor manera de saber cuánto amaba Jesús a los pecadores. Jesús clamó al Padre con angustia en su voz, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? El Padre envió a Jesús a la cruz por una tercera razón. Quería que Jesús experimentara el horror de la muerte segunda, de la que no hay esperanza de resurrección. Si Jesús iba a servir como juez de la humanidad, el Padre quería que Él experimentara esto antes de condenar a alguien a la muerte segunda. Cuando Jesús clamó, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Estoy seguro de que todo el cielo se detuvo y el silencio era asfixiante. Los santos ángeles no entendieron lo que estaba pasando. Incluso Lucifer y sus demonios se detuvieron para ver qué estaba haciendo el Padre. Después de unos momentos Jesús gritó a gran voz, Padre, en tu mano encomiendo mi espíritu. Cuando hubo dicho esto, exhaló su último suspiro. Note que Jesús clamó a gran voz, dado los horribles golpes y el trauma que había soportado y el hecho de que no podía cargar su propia cruz. ¿Cómo podía hablar en voz alta en el último minuto de su vida? Jesús clamó con su divina voz, la misma voz que días antes había resucitado a Lázaro entre los muertos. El Padre había aprobado el uso del poder divino para resucitar a Lázaro, para que todos supieran que Jesús tiene el poder de la vida dentro de sí mismo. Colgado de la cruz, la deidad hizo lo que solo la deidad podía hacer. Un miembro de la deidad murió porque otro miembro de la deidad lo requirió. Las últimas palabras de Jesús fueron palabras de fe increíbles. Padre, en tu mano encomiendo mi espíritu. Cuando consideramos que Jesús fue voluntariamente a la cruz, fue inesperadamente separado del Padre por la culpa del pecado y se sintió seguro de que no había esperanza de resurrección. Es alucinante darse cuenta de que se actuó de usar el poder divino para salvarse a sí mismo inmediatamente. Su amor por el Padre y los pecadores vetó esta tentación. Aunque Jesús no entendió lo que hacía el Padre, no se enojó, tampoco tomó represalias ni acusó al Padre de mala conducta. Mientras la oscuridad de la muerte eterna se acercaba irremediablemente, Jesús mantuvo una fe completa en el Padre.
sabía que el Padre estaba observando cada movimiento que hacía y aceptó la voluntad del Padre al poner su vida en las manos del Padre. Un miembro de la deidad murió ese día, un miembro divino, el Creador mismo murió voluntariamente en una cruz. Jesús demostró infinitamente el primer y segundo mandamiento principal. No es de extrañar que Pablo escribiera más tarde: por eso el Padre lo exaltó hasta lo sumo y le dio el nombre que está sobre todo nombre, para que ante el nombre de Jesús se doble toda rodilla en el cielo y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua reconozca que Yeshua, Jesucristo, es el Señor, para la gloria del Dios Padre. ¿Puede morir la divinidad? Durante siglos los cristianos han planteado la pregunta: ¿pero si realmente la divinidad en la cruz? Los católicos y muchos protestantes creen que la divinidad no puede morir. Creen que la humanidad de Cristo murió, pero no pueden aceptar la muerte de la divinidad porque no creen que Jesús sea un poderoso completamente separado, distinto, igual y coeterno, que existió con el Padre desde el principio, su Hijo. Su explicación de la divinidad pone a la Biblia en un estado de conflicto interno. Esto es inaceptable. Antes de continuar, considere esta pregunta: ¿qué muerte encarece la salvación? ¿La muerte de un ser humano o la muerte misma de una divinidad? He formulado esta pregunta para resaltar un punto importante. Antes de su nacimiento y vivir en forma de hombre, un miembro de la divinidad y habitando con su Padre Celestial, vivía en la forma de un ángel como Miguel, el arcángel. La Biblia dice que la humanidad fue criada inferior a los ángeles. Por tanto, incluso si la humanidad de Cristo fuera todo lo que murió en la cruz, la muerte de un ángel voluntario habría tenido mayor valor que la humanidad de Cristo. El Padre diseñó la salvación de los pecadores arrepentidos de modo que requiriera un precio inimaginable la vida de un miembro de la divinidad. Nadie le quitó la vida a Jesús, lo abandonó voluntariamente. Esto eleva el plan de salvación al precio más alto posible y hace que la doctrina de la transferencia sea incuestionable. La muerte de una de la deidad eleva el amor del Padre y de Yeshua Jesús a un plano más alto que el que los seres finitos jamás comprenderán. Y a medida que se desarrolla la eternidad, el precio infinito pagado por los pecadores arrepentidos crecerá en comprensión a medida que todos vean más de la grandeza y la amplitud de la divinidad. La muerte voluntaria y voluntaria de un miembro de la divinidad demuestra que Yeshua Jesús está totalmente de acuerdo. Las 5 leyes del Padre son implacables e inmutables. La muerte de un miembro de la divinidad está en completa armonía con toda la escritura que enseña la existencia de la divinidad. Jesús dijo: porque así como el Padre resucita a los muertos y les da vida, así también el Hijo da vida a quien quiere dársela. Jesús también dijo: la razón por la que mi Padre me ama es que yo pongo mi vida para volverla a tomar. Nadie me la quita. Los hombres pueden intentar matarme, pero no pueden porque soy un miembro de la divinidad. Pero yo los entrego por mi propia voluntad. Puedo hacer esto y estoy dispuesto a hacerlo. Tengo autoridad, permiso del Padre para dejarlo y autoridad, permiso para retomarlo. Si quiero, este mandato lo recibí de mi Padre. Finalmente, 65 años después de su ascensión, Jesús se apareció a Juan en la isla de Patmos. Habló como un ser, como un miembro de la divinidad y dijo claramente de sí mismo: no temáis, yo soy el primero y el último, yo soy el viviente. Estaba muerto y ahora mira, estoy vivo por los siglos de los siglos y tengo las llaves de la muerte y de la Hades, la tumba. Él afirma claramente que estaba muerto. Fiel a su palabra, el Padre no solo restauró la vida de Jesús, sino también que restauró todo lo que Jesús alguna vez tuvo. Y más, Jesús oró: yo te he revelado a los que del mundo me diste, eran tuyos, me los diste y han obedecido tu palabra. Bueno, hemos llegado a la parte final de este estudio. Espero que lo haga pensar bastante. Un estudio bastante interesante, es profundo, pero es sencillo de entender. La doctrina de la transferencia, que no se enseña ni se predica. Bueno,
Que Jehová me los guarde y me los bendiga ahí en su hogar, a su familia, a sus hijos y a todos los que moran en la casa, y que la bendición del Señor descanse y la sanidad divina esté en ustedes. Todo esto es posible a través del sacrificio expiatorio de la muerte de nuestro Señor y Salvador Yeshua, que fueron sus pecados transferidos y fueron transferidos también. Serán transferidos también al autor del pecado, Satanás. A luchar contra esa naturaleza pecaminosa, a luchar, todo lo podemos en Cristo que nos fortalece. Con su Espíritu nosotros podemos vencer todo obstáculo que se nos pone enfrente. Para Él sea la gloria, para nuestro Padre Celestial. Amén. Bye.